El incidente provocado por un grupo de estudiantes en el antedespacho del Procurador General de la República no es tanto un mensaje de cero impunidad con la corrupción como qué mal funciona el sistema de seguridad de la Procuraduría. Si un grupo de estudiantes puede atrincherarse en el antedespacho del Procurador en este momento, tenemos un problema. Si se decidió no expulsarlo para no parecer poco dialogantes, tenemos otro. El principio de autoridad no se respetó. El derecho a la protesta no tiene nada que ver con colarse en la zona de seguridad de un alto funcionario. Señores, dejemos este bendito populismo. Dejemos este bendito populismo y de estar apoyando cualquier locura. El derecho a la protesta no tiene nada que ver con colarse en la zona de seguridad de un alto funcionario. Un servidor público no tiene por qué recibir a todo el que se le ocurra parecerse. Y no es ni siquiera es un tema de idiosincrasia. Fue un fallo en la seguridad del Procurador General de la República en un momento especialmente complicado. Pongamos que no fue problema del equipo de seguridad, que recibieron la orden de no expulsarlos, que el problema es de imagen, pareció más complejo de lo que en realidad es, y se decidió que la foto de unos estudiantes expulsados vociferando era comprometedora. No lo era. Uno protesta en el lugar y en el momento adecuados, con todos sus derechos y toda su responsabilidad que acarrea protestar, incluso su identificación para empezar, bien identificados y en lugar que no cree una situación de peligro para nadie. ¿Fue excesivo el gas pimienta? ¿Fue inapropiado? El despacho del Procurador General de la República no es un sitio adecuado para ir tirando gas pimientas. Los estudiantes tienen derecho y razón para gritar lo que gritaban. Lo que no tienen es derecho a invadir el área privada de una oficina pública. No nos confundamos. Yo comparto plenamente este planteamiento. He leído declaraciones que de apoyo a lo que ellos hicieron, porque es que están hartos de la impunidad y que eso conlleva una serie de cosas. Ya ustedes vieron lo que ocurrió en el caso de el peregrino de Moca con Pres, que hubo un tremendo desorden en las afueras en el momento en que se iba a conocer lo de la medida de coerción, y en ese ambiente pues rápidamente un juez procedió y decidió la libertad pura y simple y sin problema. Estos dos hechos, es decir, la violencia que se ejerce allí, lo que pasa con estos jóvenes aquí, no son hechos desconectados de lo que ya se advirtió al final del recorrido nacional que hicieron por las calles de San Francisco de Macorís. Al final de ese recorrido, en el documento que se leyó allí, se advirtió de que las protestas buscarían o tomarían un curso violento. Que eso está condicionado a que se haga justicia, que los que quieren evitar violencia, que pidan que se haga justicia. El asunto es que la justicia hay que hacerla como entienden ellos que hay que hacerla. Si se hace de otra manera, no es justicia y por lo tanto, como quiera, esto va a degenerar en violencia. Entonces, si la propia autoridad no pues parte de un protocolo de actuación, si el propio Estado no parte de un protocolo de actuación, evidentemente que el propósito de algunos, que es crear inestabilidad, que es crear desórdenes, que es producir muertos incluso, producir muertos para
para crear una crisis, pues en cualquier momento se va a materializar. En cualquier momento se va a materializar. Entonces esto, usted por otra parte se encuentra con denuncias, querellas temerarias, totalmente temerarias, porque, bueno, el asunto es que el procurador podrá adoptar la medida que entienda, pero hay una campaña para desmeritar cualquier acción que emprenda de antemano. Entonces, él propiamente también ha tenido algún estilo de actuación, de cosas que hemos cuestionado por otra parte, y esto pues tendrá sus expresiones, porque ahora cualquier cosa que se haga tiene la lectura de la distracción. Ya sabemos cómo siguen evolucionando las cosas en Brasil con relación al caso Odebrecht. Ha sido levantado el sigilo, es decir, el secreto, en el caso de la delación premiada de Mónica Moura y de Joao Santana, y al levantar el sigilo, vemos con relación a lo que es el caso dominicano, que ahí no hay menciones, como ya se había hablado, que hablen de financiamiento de la campaña en la República Dominicana. No, sin embargo, hay otras alusiones en este caso. Hay otras alusiones. Ayer también se dio el cara a cara, o recientemente se dio el cara a cara entre el juez Moro y el expresidente Lula. Eso fue ayer que se dio este cara a cara, donde pues Lula dice que jamás un expresidente brasileño, un líder importante del Brasil, pues había sido sometido a semejante persecución. El juez en una oportunidad del interrogatorio hizo una alusión a la esposa de Lula. En esos momentos, pues Lula incluso lloró y le dijo que lamentaba mucho que él mencionara a su esposa en un escenario donde ella no podía estar presente para defenderse, y que está consciente de que incluso eso afectó, agravó mucho su situación de salud. Entonces, hay un cuestionamiento básico en esto, porque el sistema brasileño tiene unas complejidades. Entonces Lula dice, bueno, tú primero condenas a una persona, una persona la condena, entonces después le ofrece la oportunidad de reducir esa condena sobre la base de que esa persona delate. Pero en ese estado muchas personas pueden alegar cosas que no necesariamente son ciertas. Lo que ha pasado con Dilma entiende que las cosas que se han planteado, que la involucran, no son ciertas. Lula ha alegado su inocencia
en todo momento con relación a estas acusaciones para Brasil, y eso salió a relucir en este interrogatorio en el día de ayer. Lula está hablando de que todo este proceso, pues se ha llevado 600.000 empleos. Ya son 600.000 los empleos que se han perdido en Brasil, producto de todo este proceso. Y entonces habla de la necesidad de una justicia que pueda actuar sin generar esos perjuicios a la economía. El juez dice por su parte que los perjuicios a la economía no se lo ha causado la persecución, sino que se lo causó la corrupción, y la verdad es que tuvieron ayer un intercambio que es muy interesante. El país está muy bien recreado en el país, este intercambio, para quienes quieran verlo. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Bueno, señores, miren, tan pronto pasaron las elecciones generales, 20 de mayo de 2016, pues se creó un clima en el país para que la sensación reinante fuera de que el resultado electoral fue producto del fraude. Que fue producto del fraude, que fue producto de la compra de votos y que fue producto de la parcialidad en el arbitraje. Ese fue el clima que se creó o que se quiso crear. Y entonces, conjuntamente con esto, se empezó a privilegiar la idea de que el país no podía estar un segundo más sin las leyes de partido y la nueva ley electoral. Que no podía estar ni un segundo más sin esas dos leyes. Y sobre esas dos leyes se hablaba todos los días y se pedían esas dos leyes todos los días. Hasta que, ¿qué cosas llegaron a ocurrir? Que no son casuales. Porque las cosas la mueven distintos factores. ¿Cuál era el escenario mediático de mayor atención? ¿Cuál es el escenario mediático de mayor atención? Uno de los escenarios mediáticos de mayor atención que tenemos aquí, como tribuna de exposición. Bueno, el almuerzo de la Cámara Americana de Comercio. En junio, el 30 de junio del 2016, estamos hablando poco más de un mes de pasadas las elecciones, no es por casualidad que el primer almuerzo después de las elecciones que organiza la Cámara Americana de Comercio se titula Situación y Perspectiva de la Institucionalidad Democrática en el País. ¿Usted sabe cuál fue el orador invitado? El entonces presidente del CONES, Rafael Papo Blanco. ¿Y a qué fue allí? Fue a plantear que la credibilidad en el sistema electoral había colapsado. Es decir, que la credibilidad en ese sistema electoral en el que un candidato que tenía sobre el 62% en las encuestas, que llegaba en algunos hasta un 66%, alcanzó un 62%, y otro que no llegaba al 35%, alcanzó un 35%, que la credibilidad en ese proceso en el que todo el mundo sacó los votos que tenía y en el que a todo el mundo se le contaron los votos que recibió, y donde la oposición tuvo los votos para ganar, ganó, como en el Distrito Nacional, y donde no alcanzó votos para ganar, no ganó.
Es decir, que la credibilidad en ese proceso había colapsado. Y que aquí no nos podíamos sentar a discutir absolutamente nada. Absolutamente nada. Si antes no se aprobaba una ley de partido y de régimen electoral. Entre los pilares que planteó en esta conferencia Papo Blanco, entre los dos primeros pilares de 4 que planteó, uno era la ley electoral y el segundo era la ley de partido. Después planteó un sistema de responsabilidad, una ley de responsabilidad fiscal, y el cuarto estaba referido a la integración de las altas cortes y de las cuestiones que estaba pendiente. Pero los dos primeros puntos, ley electoral y ley de partidos. Pero como todo esto era una cuestión que se estaba creando, poco tiempo después, la propia Cámara Americana de Comercio convocó a otro almuerzo. ¿Cuál era el orador? Servio Tulio Castaño Guzmán. ¿A qué fue Servio Tulio a ese otro almuerzo de la Cámara Americana? A llover sobre mojado. A decir lo que estaban diciendo todos los días las altas voces del bloque opositor, que este país se iba a hundir sin una nueva ley de partido y sin una nueva ley electoral. Es decir, vemos cómo los escenarios mediáticos, los escenarios de posicionamiento de temas se usaron para privilegiar la idea de que lo primero en este país tenía que ser una bendita ley de partidos. Ah, bueno, como esto entonces se impone, como esto se impone, el gobierno y el partido oficial no podían hacer otra cosa que interpretar ese deseo de la sociedad, entre comillas, expresada a través de estas distintas voces y este clamor generalizado del bloque opositor. Y entonces se convoca al diálogo con Agripino Núñez Collado para desbrozar el camino que nos llevaría a la aprobación de una nueva ley de partido y de una nueva ley electoral. Ah, caramba, pero a la hora de la verdad, que veíamos cerca la aprobación de una ley de partido, entonces los que decían que ese debía ser el principal punto de agenda, los que se decían que sin eso no se podía hablar de pacto eléctrico, ni de pacto fiscal, ni absolutamente de nada, fueron a boicotear ese diálogo y lo hicieron colapsar. Lo hicieron colapsar. ¿Por qué? Porque en el fondo, hablan de ley de partido para engañar a la sociedad. Hablan de ley de partido porque saben que una parte de la sociedad quiere ley de partido. Entonces, para engañar a esa parte de la sociedad, hablan de ley de partido. Pero le temen más que el diablo a la cruz a la bendita ley de partido. Y entonces, a la hora de la hora, un boicot. No. Aquí lo primero, lo que tenemos que venir a discutir son los nombres de la Junta y una serie de cuestiones. Óyeme, se integra una bendita Junta que ahora dice que la apoyan. Es decir, que ya el problema no es la Junta Central Electoral. El pretexto de ustedes era que querían saber los nombres de la Junta Central Electoral. Ya lo saben. Ahora en sus últimas declaraciones han dicho que incluso la apoyan. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Ah, bueno, se retoma este proyecto de ley de partido, elaborado con la asesoría de la OEA, consensuado 80,000 veces con todo el mundo, con 30,000 seminarios, con todo, y las cosas que tienen más o menos un 100 o más de un 90% de consenso establecidas en él. La Junta va al Congreso, que es donde tiene que ir, lo deposita de nuevo, y entonces ustedes saben cuál era la salida. Sacar eso del escenario del Congreso. No, que tenemos que ir a un diálogo, porque el partido oficial no puede imponer su criterio, y ese proyecto además fue el proyecto elaborado por Roberto Rosario Márquez, y que esto que lo otro. No, tenemos que ir a un diálogo, al diálogo que habían boicoteado.
Ahora había que volver al diálogo porque lo que no quieren es la ley de partido. No tienen resultado. Saben que no ha prosperado la idea de sacar esto del Congreso, que el Congreso continúa seriamente discutiendo esta cuestión de la ley de partido, y entonces ahí viene lo próximo, que es lo que estamos debatiendo en estos momentos. Entonces, la sociedad, señores, tiene que avanzar por encima de los intereses mezquinos, de gente que se pregona como supuesta alternativa, pero no es más que lo mismo. Incluso en algunos casos es peor que lo mismo. Hay mucha de esa gente que no es más de lo mismo, ¿no? Hay mucha de esa gente que es peor que lo mismo, que supuestamente se aspira a cambiar. Entonces no es posible que la agenda del país la trace la mezquindad. No es posible que la agenda del país la trace el chantaje. Yo creo que ese es un tema que hay que resolverlo. No, a este país se le dijo. Que sin eso no se iba aparte. Incluso quienes decían eso ahora deberían de salir responsablemente y oponerse a este boicot o a este intento de desmeritar todo lo que se hace. Porque el intento es desmeritar todo lo que se hace, no sabiendo que es la propia tumba de toda la clase política la que se está levantando con este tipo de cosas. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Señores, muchos comentarios sobre la comparecencia del ingeniero Diandino Peña en el día de ayer al sol de la mañana, donde pues explicó las razones por la que el patrimonio privado de su familia pues está en un sistema de organización del que él prácticamente no forma parte como accionista, sino que se ha quedado con funciones administrativas. Entonces explicaba las razones por las que había hecho eso. Una de esas razones tiene que ver con las disposiciones constitucionales y de leyes que van sobre el patrimonio de el funcionario en las decisiones que él adopta que afectan a terceros. Hay dos ejemplos, uno internacional y uno nacional, que lo podemos colocar. En estos momentos, Mel Zelaya Rosales está tratando de no ser despojado de una casa de un gran valor para su familia. Es decir, la casa prácticamente donde él vivió siempre, la casa de la que lo sacaron en ropa interior cuando le dieron, cuando lo despojaron de la presidencia de la República. Esa casa pues está embargada y está comprometida por una demanda que hizo una funcionaria, alguien que se sintió afectado por una decisión que él adoptó siendo presidente de la República. Ya no es presidente y ahora está perdiendo una de sus propiedades importantes y tiene que estar en una negociación que para no perderla va a tener que buscar otra, yo no sé, pero está en un proceso difícil con relación a eso. Aquí en la República Dominicana, nosotros hablábamos hace algunos meses de la situación que están confrontando varios funcionarios. Hay por lo menos 4 o 5 funcionarios del presidente Danilo Medina que están condenados
en justicia ya en 2 instancias por una situación en el mercado de importación de la leche. El afectado pues ha buscado en justicia su resarcimiento y ha estado tratando, canalizando el tema a través de la justicia. Ya tiene 2 decisiones y esas 2 decisiones incluso van con un accidente sobre los funcionarios, es decir, día por día el incumplimiento de esa decisión tiene un perjuicio económico para el funcionario, y un perjuicio económico que usted se puede hacer el chivo loco ahora, porque usted dice, bueno, ven, ejecútalo, no me lo puede ejecutar porque estoy en el poder, pero lamentablemente es una cosa que está ahí, y cuando viene a ver, usted está como Mel Zelaya, muchos años después, quitado de bulla, y entonces viene el efecto de lo que no se resolvió en el tiempo adecuado. Entonces esas cosas, el consejo más apropiado es no dejarla evolucionar, sino tratar siempre de buscarle una solución, porque no es bueno vivir con esas preocupaciones. Entonces, bueno, una de las razones por la que él adopta esta decisión es porque está frente a un proyecto que afecta muchos intereses, como lo explicó en el día de ayer, y un Estado que no siempre tiene los recursos para corresponder adecuadamente a esos resarcimientos. Entonces, si hay un funcionario con patrimonio, no hay problema, porque entonces vamos a actuar sobre el patrimonio de la persona que está al frente de estas ejecuciones. Y resulta que esa persona entiende que tiene un deber con su familia, que ese ejercicio público no debe comprometer lo que él entiende que es un legado ya de su familia. Esa es una de las explicaciones. Yo creo que también hay que tomar en cuenta el momento de la persona. Todos pasamos por distintas etapas de la vida. Hay una etapa en la que a uno le interesa aligerar el equipaje. Hay una etapa en la que a uno le interesa estar preparado para lo inevitable. Estar preparado para lo inevitable, y preparado para lo inevitable significa no dejar conflictos. No dejar conflictos. No dejar situaciones que después resulten difíciles de enfrentar. Y en base a eso, usted toma decisiones, sobre todo si se trata de una persona. Eso el ingeniero no lo explicó en el día de ayer aquí, pero estamos frente a una persona con 4 líneas sucesorales. 4 líneas sucesorales. Es decir, estamos hablando de 4 matrimonios. 4 líneas sucesorales. 4 líneas sucesorales. Ya usted sabe lo que eso significa donde hay un patrimonio importante. Es decir, que si usted no tiene la responsabilidad de organizar eso, usted lo que va a dejar es una guerra civil y una destrucción, una autodestrucción de ese patrimonio. Sobre todas esas cuestiones, pues usted actúa. ¿Qué pasa? Hay cuestiones que, del punto de vista mediático, lucen difíciles de explicar, aunque en términos legales, sean explicables. Si yo me he colocado fuera de un patrimonio, yo no puedo ir a decir en una declaración que yo estoy dentro de ese patrimonio, porque yo me he colocado fuera de ese patrimonio. Entonces yo, si me he colocado fuera de ese patrimonio para evitar todo lo que mi presencia puede ocasionar ahí, yo no voy a ir a dar un documento con fe pública donde yo entonces me incluyo, porque entonces lo que he hecho por allí no tiene ningún sentido. Ahora, ¿es esa persona la única que tiene esa situación? Yo he visto algunos funcionarios
muy tranquilo, creyendo que este es un problema de Diandino Peña. Y este es un problema de Diandino Peña, que lo resuelva Diandino Peña. La noticia que les tengo, y no me refiero a las personas de este grupo periodístico, pero las noticias que les tengo, señores, es que todo el funcionario que tiene patrimonio privado importante está bajo serios cuestionamientos. Aquí hay gente, aquí hay muchos, yo no quiero decir muchos vagos, pero aquí hay mucha gente buscando y manejando información. En estos días, yo ni me soñaba que iba a pasar lo de Diandino. Y se aparece un señor, y el señor lo que tiene es una presentación de unos esquemas, y el esquema, y él se ha dedicado a ver qué ha ocurrido con la parte privada de algunos funcionarios y con su parte pública. Y podemos estar hablando de negocios que han tenido una evolución natural en la parte privada, pero el hecho de ser a la vez funcionarios públicos tiene sus implicaciones. Entonces, ustedes verán que probablemente, viendo pasar esta tormenta como un ataque individual a una persona, que quién sabe si haya gente interesada en que se materialice y salir de él, cómo esto en el futuro se puede convertir en un boomerang, porque aquí hay mucha gente, con información y frustración. El sol de la mañana.